Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva unidad. En este caso vamos a hablar de la unidad 5, en la cual vamos a desarrollar, en la cual vamos a intentar comprender la civilización griega. Bueno, antes de empezar este tema, sí que me gustaría realizar una pequeña introducción, una pequeña reflexión, porque sí que es verdad que, bueno, pues en las clases me suelo encontrar con esta serie de cuestiones y la verdad es que pues son preguntas muy legítimas, que están muy bien razonadas y que me gustaría pues intentar solucionarlas en estos vídeos, también en clase obviamente, ¿vale? Yo en clase siempre trabajo con vosotros, pero bueno, antes de empezar con esta unidad sí que me gustaría realizar una pequeña reflexión, ¿vale? Y es que muchas veces lo que me suele ocurrir es que me preguntáis los alumnos, bueno, maestro, ¿y a mí qué me importa esta civilización, los griegos? ¿Qué me importa Mesopotamia? ¿Qué me importa Egipto? Si esta gente ya no está aquí. Y bueno, y no me afecta a mi vida, ¿no? Básicamente. Bueno, pues sí, tenéis razón, ¿no? ¿Por qué narices tenemos que estudiar una civilización que, como podéis ver, ha dejado estos edificios tan en ruinas y que ya no están, al fin y al cabo? Bueno, pues ahí os equivocáis, ¿vale? La civilización griega, en este caso, es muy relevante en nuestra sociedad. La civilización griega es responsable de muchas cosas que hoy en día practicamos y que provienen de esta época. A ver, por ejemplo, tenemos las Olimpiadas. Las Olimpiadas son una reunión deportiva que se hace cada 4 años y, bueno, pues es una reunión en la cual diferentes países acuden a un lugar en concreto a realizar diferentes deportes, ¿vale? A competir entre ellos. Bueno, pues eso, los primeros que lo hicieron fueron los griegos, ¿vale? El concepto de Olimpiada, de hecho, está asociado a un evento que tenía lugar en Grecia y, bueno, por la cual se reunían las diferentes polis griegas, las diferentes ciudades, y mandaban a sus mejores guerreros, a sus mejores atletas, en este caso, para practicar o para demostrar cómo valían en un deporte. Otra cosa también importante de los griegos, por ejemplo, lo hablaremos aquí, cuando hablemos de la Grecia, de la Atenas clásica, hablaremos del concepto de democracia. Muchos de los países occidentales practicamos un sistema político que se conoce como democracia. Democracia significa demo, pueblo, y cracia, gobierno. Por lo tanto, el gobierno del pueblo. Quiere decir, es un sistema en el cual pues, todos los mayores de 18 años, por país, pero en nuestro caso, en el país, en España, un ciudadano mayor de 18 años puede participar en las votaciones y presentarse también a un cargo público. ¿Vale? Bueno, pues eso está muy bien porque es un sistema que nos permite de alguna manera elegir a los que nos van a gobernar, ¿vale? Bueno, pues los griegos fueron los responsables de esto. De hecho, en Atenas se practicaba este tipo de sistema, aunque con ciertas diferencias, todo hay que decirlo. Pero digamos que, bueno, fueron los primeros que iniciaron este sistema político que actualmente se encuentra consolidado y que utilizamos en la mayoría de los países, ¿vale? Otra cosa más, pues bueno, pues por ejemplo los griegos fueron los responsables de crear grandes filósofos, de plantearse grandes cuestiones de la vida, como por ejemplo cuestiones sobre el amor, sobre la belleza, sobre la justicia, ¿vale? Los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que nacen de esta civilización, han planteado grandes enigmas, han planteado grandes pensamientos que son la base de del resto de los filósofos que han ido hacia adelante, ¿vale? Otro ejemplo también de la importancia de los griegos son los elementos literarios que han quedado de ellos, ¿vale? Por ejemplo, Homero. Homero es el padre de la literatura, por así decirlo, ya que gracias a él tenemos dos de las historias, bueno, que se han perdido muchas por desgracia, pero bueno, tenemos la Odisea y la Ilíada, que son dos obras artísticas que, bueno, pues que de todas maneras, aunque obviamente la gente pues le va a costar leer, aunque deberíamos de leerlas, pero sí que es verdad que narran unas historias donde hoy en día muchos de esos elementos que se narraban en esas historias de Homero, en la Ilíada, por ejemplo, han sido después utilizadas en otro tipo de obras. Por ejemplo, Ilíada es un momento, narra la historia de la última fase de la guerra de Troya, en la cual se enfrentaron los griegos y los troyanos. ¿Vale? Los griegos acuden a Troya porque el hijo del rey de Troya, París, secuestra, según se dice, a la esposa del rey Menelao de Esparta,
griego, ¿vale? Al secuestrarla y llevarla para allá, supuestamente porque estaban enamorados, bueno, pues todo eso da lugar a un enfrentamiento, a un conflicto que acaba con los griegos entrando finalmente a la ciudad de Troya. Vamos a hablar de un amor prohibido, de un amor que genera un conflicto. Estaríamos hablando también, pues precisamente a lo mejor de Romeo y Julieta, ¿vale? Pues posiblemente Shakespeare, inspirándose en esta obra, le dio una vuelta y crearía esta obra de Romeo y Julieta, ¿vale? Por lo tanto, para que veáis que la civilización griega tiene una gran relevancia y hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, esta parrafada, simplemente paso a describiros lo que vamos a ver en esta unidad, en el índice, como siempre hacemos, de la Hélade, de las etapas de la historia de Grecia, que nos vamos a centrar en este vídeo, y luego ya iremos por etapas, ¿vale? Empezaremos hablando de la época arcaica, de la época clásica de Atenas y Esparta, de diferentes enfrentamientos, ¿vale? Que enfrentaron a los griegos contra los persas o a los griegos entre ellos, que son las guerras del Peloponeso. La época helenística, la época de Alejandro Magno, la época en la que Grecia crece hasta tal punto que forma un imperio hasta el Indo, hasta territorios de la India. Hablaremos también de la sociedad de la economía, de las creencias en Grecia, del arte griego y finalmente de la filosofía, la cual considero que es muy relevante. ¿Vale? Empezar hablando de la Hélade y las etapas de la historia de Grecia. Bien, bueno, la Hélade es este territorio, ¿vale? Los griegos llamaban Hélade al lugar donde vivían. Eh, este territorio está situado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, ¿vale? Si vemos esta imagen, bueno, pues aquí tenemos el referente de nuestro país, ¿vale? Tenemos aquí a España, hay un territorio, hay como una península y hay unas islitas, ¿vale? Bueno, pues este territorio era conocido como la Hélade, ¿vale? Es el lugar de los griegos. Bueno, como os he dicho, situado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, ¿vale? ¿Por qué está formado este territorio? Bueno, pues en primer lugar por la península de los Balcanes, que tenéis aquí, ¿vale? La península del Peloponeso, que es esta aquí, recordad que una península es un territorio que está rodeado del mar, excepto por un lugar, ¿vale? Bueno, tenemos la península de los Balcanes, la península del Peloponeso, que la tenéis aquí, las islas del mar Egeo, que son todas estas islitas que veis aquí. Este es el mar Mediterráneo, ¿vale? Pero este mar pequeñito que se forma, bueno, pues se conoce como mar Egeo, ¿vale? Pues aquí tenemos Creta, una isla muy grande y un montón de islas, ¿vale? Luego también tenemos las islas del mar Jónico, que las tenéis aquí. Las costas de Asia Menor, que las tenéis por aquí, esta zona de aquí. Y finalmente el Mediterráneo Occidental. El Mediterráneo Occidental es que Grecia, además de este sitio en el cual se encontraba originalmente, además de estar aquí, Grecia iría colonizando y expandiéndose a través del Mediterráneo, ¿vale? Por lo tanto, encontramos asentamientos, encontramos que los griegos expandieron su cultura, su civilización por otras zonas del Mediterráneo, ¿vale? Por ejemplo, pues la península itálica, el norte de África, algunas zonas, ¿vale? La península ibérica, el sur de Francia, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, este territorio, la Hélade, bueno, pues se conocían con el nombre, este nombre significaba territorio de los griegos, ¿vale? Este territorio estaba lleno, como podéis ver, de montañas, de valles, como podéis ver aquí el color naranja. Bueno, estas zonas elevadas podéis ver que abundaban, que estaban muy presentes en todo este territorio, lo cual dejaba un territorio pues, muy escarpado, con muchas montañas, con muchos valles, ¿vale? Muchas zonas que lo que generaron es que este territorio, en lugar de ser igual que en Mesopotamia y en Egipto, una única civilización, con un rey y una capital, bueno, pues aquí esto va a generar, esta disposición del territorio va a generar que cada uno de los valles sea un territorio independiente, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hablar de Grecia como un único estado unificado, sino que vamos a hablar de Grecia, al menos del inicio de Grecia, como una serie de pequeños estados independientes entre ellos, que sí que van a compartir ciertas cosas, ¿vale? Van a compartir, por ejemplo, una misma lengua, van a compartir las deidades, van a compartir pues, eventos como por ejemplo las Olimpiadas, en la cual se van a reunir todas estas ciudades en un lugar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la historia, chicos, ¿vale? Este es el territorio donde se va a generar nuestra civilización griega. Bueno, todos estos estados, todas estas ciudades independientes van a formar una misma civilización, como os decía, ¿vale? Van a hablar todos la misma lengua, que es el griego, y van a tener los mismos dioses, ¿vale? Las tierras griegas, debido a esa gran altitud, a esos terrenos tan montañosos,
va a ser muy difícil para poder desarrollar la agricultura. Los griegos eran conscientes de ello, por lo tanto, alejándose un poquito de la agricultura, lo que hicieron es dedicarse mucho más a la pesca, lanzarse mucho más al mar, ¿vale? A buscar sus recursos, a buscar otras tierras en las cuales poder sobrevivir, ¿vale? Por lo tanto, los griegos van a ser un pueblo marítimo, de carácter marítimo, que va a obtener su alimento del mar y además van a utilizar el mar como una vía de comunicación. Era más fácil ir a otra ciudad navegando que subiendo esas montañas y esos terrenos tan escarpados que tenían en la Hélade, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un contexto, ya tenemos una situación, ¿vale? Tenemos la Hélade, terreno montañoso, terreno difícil para la agricultura, ciudades independientes entre sí, pero que compartían una misma lengua, unos mismos dioses, ¿vale? Ya tenemos un contexto. Vamos a ver las diferentes etapas históricas de esta civilización. Bien, la civilización griega tiene diferentes etapas, ¿vale? Nos vamos a centrar en tres, ¿vale? Los orígenes de la historia de Grecia surgen con la civilización cretense o la civilización minoica. Es una civilización que se desarrolla en la isla de Creta, que es esta isla de aquí. La pongo. A ver, me quito. Esta isla de aquí, ¿vale? Esta isla, digamos que tendríamos los orígenes de la civilización griega. Se desarrollaría una civilización que se conoce como minoica. Una civilización que construyó grandes palacios, una civilización que desarrolló una gran cerámica, tuvo contactos con la civilización egipcia, ¿vale? Y dio unos primeros pasos en las construcciones que recuerdan a los templos griegos que todos conocen, ¿vale? En segundo lugar, estaríamos hablando de la civilización micénica. La civilización micénica es esta de aquí, es donde se desarrollaría esa guerra de Troya que os mencionaba anteriormente, que mencionaba Homero, parte de acontecimientos históricos y acontecimientos mitológicos, ¿vale? Y digamos que estas dos son las primeras civilizaciones, pero cuando ya acaban en un momento muy drástico que se llama la época oscura. La época oscura es un momento en la cual no tenemos datos de nada, no tenemos ningún registro escrito de lo que en ese momento ocurre, ¿vale? Pero sí que se sabe que si hay una serie de invasiones producidas por un pueblo que se llaman los dorios o los aqueos, y que conquistan toda esta zona de Grecia y serían los que van a iniciar un poco, bueno, pues esta nueva civilización, ¿vale? La civilización griega propiamente dicha. Entonces hemos dicho que son tres etapas las que vamos a tratar en este tema, ¿vale? La primera es la época arcaica. La época arcaica se desarrolla entre los siglos IX y el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Como podéis ver aquí. Es una etapa de formación, una etapa en la que se van a dar, pues, por ejemplo, las colonizaciones de Grecia, ¿vale? Digamos que va a ser un estado en el cual Grecia se va a ir creando poco a poco. La segunda es la época clásica. La época clásica se desarrolla entre los siglos V y el siglo IV antes de Cristo. De esta época vienen todos esos, pues la creación de la ciudad de Atenas, la creación de esos monumentos que todos conocéis, de esos templos griegos, y bueno, pues el gobierno de figuras tan relevantes como la de Pericles, ¿vale? De esta etapa hablaremos de Esparta y de Grecia, que fueron las dos ciudades más grandes, más referentes de esta etapa, y que, bueno, pues desarrollaron dos sistemas políticos muy diferentes, ¿vale? Finalmente, la época helenística. En este momento, pues tras muchos enfrentamientos, llega un pueblo del norte, un pueblo que se llama los macedónicos, los macedonios, que van a ocupar el territorio de la Hélade y formarán un gran imperio, ¿vale? Esta época se desarrolla entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.